Ok. Entonces, el don, como todo don, tiene que primero aplicarse en mi vida. Yo soy el que también tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Dejarse iluminar por el don. Eh, a veces uno puede sentirse abrumado por muchas cosas en el día a día y no saber a veces qué es lo que tiene que hacer, decidir. eh, para eso está el don de consejo. El don de consejo, dice aquí, es la que como que hace una reconstrucción de las conciencias. Es llevarnos a ser conscientes, a ser capaces de darnos cuenta de las opciones que tengo para poder decidir, tomar la decisión que corresponde, ¿no? Este es también como un soplo nuevo en nuestra conciencia que le sugiere, le va diciendo, le va inspirando lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Eso lo explica San Buenaventura, ¿no? El consejo no es el que yo le digo a otro, como mi don para otro, no, que primero es un don para mí mismo. Es el espíritu quien va como susurrándonos en la persona qué es lo que más le conviene al alma, no solamente en la visión de qué me conviene tomar decisiones humanas, sino con decisiones sobrenaturales, decisiones que trascienden también, ¿no? Que tienen sus consecuencias en cuanto a la vida futura, ¿no? Dice Juan Pablo II que es como ese ojo sano del que habla el Evangelio en el Sermón de la Montaña, para ver las cosas que buscan el bien, para buscar el bien, ver las cosas que tengo que decidir, eh, tomar, optar, ¿para qué? Para buscar un bien y no solamente un bien, repito, para este mundo material, sino un bien integral para el cuerpo y para el alma, para esta vida, pero para la futura. Este don enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia, guía al alma desde dentro, iluminándola sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones importantes, como por ejemplo una respuesta a la vocación, ¿no? Decisiones trascendentes, no es como que hoy qué voy a cenar, voy a cenar ensalada o voy a cenar una comida más fuerte, no, no, no es para discernir y darme cuenta de esas opciones que tengo, sino opciones mucho más profundas, mucho más grandes que buscan un bien para mí, todo lo que implica la persona. A veces, de hecho, creemos que debemos ser sabios para tomar, por ejemplo, la decisión de vida de la vocación, el matrimonio, el laico consagrado, sacerdote religioso, religiosa, sino que va por este consejo, por el don del consejo, va por este don, que es realmente descubrir, iluminar esa, como les decía, ese susurro del espíritu en nuestro oído, en nuestra alma, que nos dice qué es lo que más conviene, qué es lo que tenemos que hacer frente a las opciones que tenemos, por cuál decidirnos, por cuál optar. Donde la fortaleza eh, no se refiere a una fuerza física, ¿no? Tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, tengo que estudiar, tengo mucho que hacer también en la casa, entonces hay que pedirle a Dios la fortaleza para seguir adelante, como que si fuera un Red Bull, ¿no? De que entonces me va a mantener despierto esta fortaleza que Dios me va a dar para hacer físicamente cosas y no va por allí el don de la fortaleza, ¿no? No va por allí nada más. Ciertamente que el fortalecimiento del espíritu, porque no somos una realidad separada en cuanto a su cuerpo y el alma, sino que es una dualidad, ¿no? Una unidad de cuerpo y alma. Lo que sucede en mi espíritu tiene consecuencias en mi cuerpo y viceversa, ¿no? Lo que pasa en mi cuerpo también tiene consecuencias anímicas, pero no habla de esa fuerza física, ¿no? Normalmente nos fijamos más en esa fuerza física, pero la fortaleza es esa fuerza, ese ímpetu propio para el alma, ¿no? El hombre cada día experimenta la propia debilidad, especialmente en el campo espiritual y moral. Como esa gracia especial para superar las cosas propias del alma en cuanto a la vida moral, en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a la virtud. Eh, Normalmente suele pasarle a todo cristiano. Cuando uno se confiesa, casi siempre uno se confiesa de lo mismo, siempre casi de lo mismo, porque todos tenemos eh, alguna debilidad un poco marcada en nosotros.
dentro de los pecados capitales normalmente siempre hay alguno, aunque podemos caer en todos y tendemos tal vez a inclinarnos a pecar en todos ellos, pero normalmente suele haber uno o dos que el alma es más susceptible, un poco más débil. La fortaleza, el don de la fortaleza va por allí, para frente a estas dificultades espirituales y morales, poder tener la fuerza para decir no a lo que hay que decir y que no. O sea, es necesaria esta, este don, ¿no? Como virtud moral para poder avanzar en el camino espiritual, ¿no? Dice Juan Pablo II que es un impulso sobrenatural que da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos o extremadamente fuertes como el martirio, ¿no? Permanecer firme en la fe, no ser fuerte en la fe frente a la dificultad, sino también en las habituales condiciones de dificultad, eh, como lo expresa el mismo Juan Pablo II, ser coherente en los propios principios, ¿no? Para mí un principio de vida es no mentir, siempre decir la verdad. Para permanecer siempre firme en ese principio de vida, pues entonces necesito la fuerza. Pero a veces hay momentos que no nos cuesta mucho superar una situación y habrá otros momentos de la vida en los que esa misma situación nos va a costar mucho más. Porque a veces el hombre va cambiando de ánimo, no va cambiando de fuerza, no siempre se mantiene igual, a veces mejora, a veces empeora, a veces se desanima, ¿no? También es un poder soportar con la fortaleza las ofensas y los ataques injustos. No dejarme ganar por la tristeza o por envidia frente a situaciones o por la venganza, sino fortalecerme en lo que tengo que hacer y seguir adelante, ¿no? Esa perseverancia valiente frente a las incomprensiones y hostilidades, el camino de la verdad y la honradez. Es permanecer firme en la virtud, en lo correcto, en lo que es propio del cristiano. Un ejemplo de aquello es la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿no? Como la debilidad del ser como ser humano, ¿no? De la carne como ser humano, de la naturaleza humana, eh, se manifestaba, ¿no? En el Señor, tanto así que sudaba sangre, ¿no? Por lo fuerte que vivía su espíritu, por esa conciencia de los pecados de toda la humanidad en el momento previo a la crucifixión, en la oración del Getsemaní, su alma, la del Señor, experimentó la conciencia de no solo de la muerte, sino de la razón de la muerte de la cruz, la razón de la cruz. Yo voy a morir por estos, por la humanidad, pero por los pecados. Y en ese momento el Señor era consciente de todo el peso de la carga del pecado, ¿no? Eso era tan fuerte para su alma aquello, ¿no? Pero para no decir que no a lo que hay que hacer, a lo correcto, a lo bueno, está el don de la fortaleza, ¿no? El don de ciencia. No sé si alguien por si acaso tenga alguna pregunta. Padre, yo tengo una. Pregunte Bueno, pero usted. yo sé que el don de la sabiduría es el mismo que se le dio al rey, el rey Salomón, es el mismo. Sí, sí y no. O sea, sí y no. Porque el Espíritu como tal, como el enviado de Dios, pues se da en Pentecostés, ¿no? Y Ajá, por eso es que por ahí. podríamos decir que fue como, se podría decir como, cuidado, alguien dice así dijo, así es, ¿no? Como para entenderlo, como un adelanto, fue un signo del verdadero don que será dado en Pentecostés, ¿no? Es un gran don, de hecho, en todos estos dones que se nombran en el Nuevo Testamento como don del Espíritu Santo, pero con la conciencia de que el Espíritu Santo es una persona divina, como algo que nos da Dios, no como una simple acción de Dios, a veces entendida en el Antiguo Testamento. Eso que se encuentra en el Antiguo Testamento, todos estos dones son como esas prefiguraciones de este gran don, de este gran acontecimiento que se da en el Nuevo Testamento, ¿no? Que ciertamente Salomón no supo reconocer y que de hecho sí o sea, coincidiría en lo que es el don del espíritu de la sabiduría como tal. Porque ¿cuál fue el pecado de Salomón? De que
se olvidó realmente de Dios, de haber gustado de Dios, de haber optado por Él, cuando comenzó a aceptar por sus concubinas y sus mujeres a las divinidades paganas. Entonces, pudiendo haber optado por Dios siempre, pues comenzó a perder esa conciencia sabia como don de lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no es que él pecó moralmente, o sea, no es que fue malo, no es que se puso a matar gente o a robar o a mentir. Su error es no haber aprovechado ese don, porque tomó buenas decisiones, porque vio el primero las cosas desde Dios, porque gustó de Dios, experimentó de Dios, pero después dejó de ser dócil a ese don y comenzó a irse por las deidades paganas, al acoger a estas mujeres para eh, tener buenas relaciones con otros pueblos y demás, y también acoge estas deidades, ¿no? Y entonces ya Dios no ocupa el centro, Dios y sus cosas, sino un poquito Dios y otras cosas que no tienen que ver con Dios. Ujú. Pero no es en sí el mismo don como tal. Tiene que ver, tiene muchísimo que ver, pero no es el don como fruto del espíritu, como don del espíritu, como tal. Ujú. Bueno, la ciencia nos hace conocer el verdadero valor de las cosas creadas. La ciencia es ese conocimiento de las cosas que existen y cómo lo podemos direccionar y aprovechar para un bien, para el bien del ser humano, ¿no? El que vive la ciencia como don entiende que las cosas que existen están al servicio del ser humano. Eh, Cuando en el Antiguo Testamento, después de que Dios crea todo, ¿no? Y le pide a Adán que le ponga el nombre, es un tener autoridad sobre. Está puesto todo a su servicio. Todo está puesto para el ser humano. Y hay que saber usar bien las cosas. Hay cosas que no son sujetos a moralidad. Un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo, moralmente hablando? Es indiferente. O sea, no es ni bueno ni malo, ¿no? Un cuchillo es un cuchillo. Pero yo esas cosas creadas la puedo usar para un bien, cortar comida o lo que sea, o para matar a alguien. La culpa la tiene el cuchillo es malo, no, es bueno. Hasta cierto punto, sí, metafísicamente hablando, pero la moralidad la pone el ser humano cuando utiliza algo en vistas a un bien o en vistas a su mal, ¿no? O al mal para otros. Entonces la ciencia nos ayuda a entender las cosas con su verdadero valor o su verdadero fin. ¿Para qué están? Y también nos ayuda a ubicar qué cosas de la creación tienen más valor que otras, porque no todo vale lo mismo. No vale, por así decir, eh, no vale lo mismo una persona que un perro. Los dos somos criaturas de Dios, somos parte de la creación, pero nunca una persona, aunque sea muy mala, he hecho muchas cosas malas, va a estar al mismo nivel de un perro. Mucho menos eh, el perro o un animal por encima del ser humano, ¿no? Cada cosa de la creación, cada creación de Dios tiene un valor. Hay una gradación de valores en las cosas creadas y hay un fin para cada cosa. La ciencia nos ayuda a ubicar el valor propio de cada cosa creada y entender el fin de la misma, ¿no? No todo está puesto para lo mismo, ni todo, por lo tanto, vale lo mismo. Cada cosa tiene un valor, tiene una utilidad. Entonces, la ciencia como don eh, nos ayuda a entender su valor y su fin como Dios lo pensó, como Dios lo hizo. Y el ser humano también se vuelve con este don un co-creador, porque puede manipular las cosas creadas. Y al manipular las cosas creadas también busca o un buen uso para el mismo ser humano o un mal uso para el ser humano, ¿no? El avance de las ciencias experimentales, otro tipo de ciencias como disciplina del conocimiento, me refiero,
deben siempre tener ese enfoque de para qué. El para qué descubro la razón de las cosas, la composición de las cosas, el fin de las cosas. Debe tener siempre en el ser humano lo que le mueve, debe de ser buscar el mismo bien del ser humano. No se trata tampoco de saber por saber, ni tampoco saber con la intención de hacer un mal, ¿no? Egoístamente, ¿no? Sí, buscar mi propio beneficio, sino siempre en busca del bien común, del bien de la humanidad. ¿Ok? El don de la piedad. El espíritu, dice San Juan Pablo II, sana nuestro corazón, todo tipo de dureza y lo abre la ternura para con Dios y para con los hermanos. La piedad o el don de piedad no es persona que reza mucho. Eh, esa persona es bien piadosa. ¿Por qué? Porque reza 3 rosarios al día. Los domingos está en 3 misas y pasa de rodillas 2 horas. Puede ser que tenga muchos actos de piedad, pero la piedad como don es esa misma, es esa sensibilidad de ubicarme como hijo en relación a Dios que es mi Padre. El que ha entendido el don de piedad sabe que es hijo de Dios. Dios es mi Padre, yo soy hijo. Por lo tanto, debo de tener siempre ese contacto con Dios, de un hijo con un padre. Pero como Él es mi padre y yo soy hijo, Dios tiene otros hijos, esos otros hijos son mis hermanos. Y también debo de tener esa misma sensibilidad o ternura, que es el término que usa el Papa al inicio de esta catequesis, ese mismo, esa misma cercanía buena, tierna con mis hermanos. Así como yo trato a Dios, que Dios es buenísimo, que a Dios lo quiero, que a Dios lo amo y que yo hago todo por Dios, porque es mi Padre, también yo tengo que buscar hacer el bien a mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, porque Dios quiere que yo me reconcilie, porque Dios no quiere que me pelee, porque yo estoy atento a las necesidades de los demás. Papa Benedicto XVI diría que no podemos tener a Dios como Padre, sino tenemos también a los demás como nuestros hermanos. Algo como parafraseando, digamos así, lo que dice Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. Yo no puedo tener un contacto con Dios, una relación con Dios, si no tengo una relación con mis hermanos, si no tengo un contacto con ellos, si no busco hacer el bien. Entonces, ¿de qué relación con Dios podemos hablar? ¿De qué cercanía con Él? ¿De qué riqueza espiritual? ¿De qué contacto con Dios si eso no se transforma en una expresión concreta con los demás, con el prójimo? Y eso es algo que a veces tenemos que primero revisarnos y aplicarlo y enseñarlo, ¿no? La piedad es ese espíritu que se reconoce hijo de Dios, se reconoce necesitado de Dios y eh, le busca y busca conocer más de Dios y busca practicar, ejercer, digamos así, realizar actos de piedad, oración, sacramentos, momentos de reflexión personal, porque necesita tener ese contacto filial con Dios, ¿no? Yo soy hijo y necesito contactarme con mi Padre bueno, pero ese contacto con mi Padre me debe de llevar a tener un contacto con mis hermanos. No es solamente mi contacto con Dios aislado y nada más, sino también con el Señor, pero también con mis hermanos, perdón, también con mis hermanos. Como les decía, no es esa apertura auténtica, fraterna hacia el prójimo, una apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo. Los demás son mis hermanos. Busca mi corazón amarles. Busca mi corazón hacer partícipe, hacerles partícipe de mi encuentro con Dios. El cristiano piadoso siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre. Llama a formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Y esto es muy bonito, porque el cristiano de verdad no tiene solo una comunicación con Dios, sino que siempre, siempre se va a reconocer en comunidad, en fraternidad. Son los demás también. La vida cristiana no es Dios y yo. A veces
Personas dicen, yo vivo Dios a mi manera, yo me comunico con Dios solito y mi vida con mi relación con Dios es una cosa y mi relación con los demás es otra. No, la vida cristiana no es así. No se puede separar como algo solamente de mi intimidad, de la puerta de mi casa para adentro, de la puerta de la iglesia para adentro, mi fe. No, no, es que la fe es vida, es vida. Yo no soy cristiano piadoso en la iglesia y mi cuarto frente a un crucifijo. Soy un cristiano siempre, solo y con los demás, que no se puede separar aquello, ¿no? Yo no puedo ser hijo de Dios si no me relaciono con mis hermanos. Y bien. No, no indiferentemente, y tampoco es que no me peleo con nadie, entonces por eso me llevo bien, ¿no? Una cosa es no tener problemas y otra cosa es hacer el bien y llevarse bien, que son dos cosas diferentes. Una cosa es no pelearme con nadie, ser indiferente con los demás, yo vivir mi vida, y eso no es llevarme bien, eso es egoísta, es aislarse, es alejarse, pero no es cristiano, el cristiano sale en busca de el otro. El temor de Dios, el temor, lo dice este es el Salmo 110, los Proverbios también. El principio eh, o la riqueza de la sabiduría, la traducción dice saber, o el hombre sabio, ¿no? Lo más importante de la sabiduría es el temor del Señor. Es interesante también cómo primero hemos visto la sabiduría y como último don el temor de Dios. Y primero hay que diferenciar el temor del miedo. El miedo me aísla, el miedo me cierra, el miedo me paraliza. Dios no me deja avanzar, el miedo no viene de Dios. El temor debe de entenderse como un temor reverencial, pero también filial, filiación, paternidad con Dios, cuando uno es, no que todos somos hijos, ¿no? Eh, y uno tiene un respeto por su padre o por su madre, teme ofenderle, teme fallarle, teme ponerle triste con mis acciones o con mis omisiones. Por allí va el don como, el temor de Dios como don. Es que Dios es tan bueno, es que Dios es mi Padre, es que Dios me ama. Yo temo ofenderle, yo temo fallarle, yo temo hacerle quedar mal, yo temo ser un mal testimonio y que la gente se aleje de Dios por mi culpa. Temo porque amo, temo porque amo. El temor de Dios va muy de la mano con el amor. Yo temo fallarle a Dios, yo temo no hacer las cosas bien, yo temo no dar la misma medida en que Dios me ha dado cosas, yo temo no ser agradecido, porque Dios ha sido tan bueno y tengo que ser consciente de las cosas. Por allí va el temor de Dios como don. Es ese don, ¿no? Que va muy de la mano con el amor, como les decía, en el que el alma se preocupa de no disgustar a Dios, es amado como un padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer, como dice el Evangelio de San Juan, en el amor y crecer en este amor, en la caridad, ¿no? Jesús siempre dice, permanezcan en mi amor. Y cómo uno va a permanecer en el amor, en el contacto del amor con Dios es, pues buscando no salirse de esa línea de lo que implica amar, con el sano temor, con el temor como don que viene de Dios, de no fallarle, de no ofenderle, ¿no? Por eso les decía, es como cuando uno va creciendo, ¿no? Y en ese respeto y en ese amor a los padres es que no le quiero fallar a mi esposo o a mi esposa, es que temo no ser fiel. Temo no decir lo correcto, temo no ser prudente, pero ¿por qué? Por amor. Ese es el motor que mueve el temor, el verdadero temor, como sabiduría de Dios, como principio, como riqueza de la sabiduría, el amor, el amor. Bueno, ese es como un resumen de los dones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, sino para comentar eh, algo sobre los carismas. Los carismas, eh, no alcancé a hacer un material visual para los carismas, pero lo que voy a decir sobre los carismas está en el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 798.
798 hasta el 801, cuatro numerales. Eh, Todo lo que sucede en la iglesia es por obra del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va sosteniendo, formando, nos hace avanzar en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y la iglesia no es el Papa, no es el Vaticano, la iglesia es cada uno de los cristianos. Todos nosotros, al ser bautizados, el Espíritu nos ha hecho nacer una vida nueva, nos ha hecho hijos de Dios y nos ha hecho también miembros de la iglesia. Somos piedras vivas, dice San Pablo, de una sola edificación. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno, para la edificación de ese edificio, la formación de ese cuerpo, se le ha dado una tarea, un ministerio o un carisma para que la iglesia avance, para que la iglesia se siga construyendo. Entonces, no hay que entender carisma como una persona como alegre, gozosa, creativa, con don, como a veces se suele decir, un don de gente. Esa persona es carismática, no es porque hace reír, porque siempre tiene un tema de conversación, porque sabe relacionarse con los demás, sabe integrar, sabe hacer dinámica, sabe bailar, sabe contar chistes, ¿no? Es una persona carismática. No, no va por ahí el carisma del Espíritu para la iglesia. El carisma del Espíritu es una misión, un ministerio, un servicio, un ministerio entendido como un servicio específico para la edificación de la iglesia. El carisma no es mío, si lo recibo del Espíritu. El carisma, como lo he dicho, y como lo dice el catecismo, va enfocado a la edificación de la iglesia, está puesto para los demás, está puesto para la iglesia, para el bien común de toda la iglesia. Por lo tanto, ese carisma extraordinario o más sencillo, más humilde, dice el catecismo, eh, que se tiene directa o indirectamente, es para utilidad eclesial, es para el bien de la iglesia, no es para mi bien, ¿no? A veces alguien puede decir que tenga ese don, ese carisma de la sanación, eh, y cobra por sanar gente. No, oiga, no está puesto para su beneficio, está puesto para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Pero como es un don, un carisma, perdón, también como entendido como un don regalo que se recibe en la iglesia, porque se lo dan los cristianos bautizados, para la iglesia, no es mío, es de la iglesia, también tiene que ser discernido dentro de la iglesia para poder realmente reconocer que este don o este carisma particular se me ha sido dado y realmente es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu, necesita ser puesta a conocimiento de los pastores de la iglesia, de los que también han recibido un carisma específico. El sacerdocio, el apostolado, el ministerio sacerdotal es un carisma, ¿no? Yo he recibido el carisma del orden sacerdotal, del presbiterado, ¿no? He sido puesto, se me ha dado un don, se me ha dado algo, no para mí, se me ha dado a mí, pero no es para mí, se me lo ha dado a mí para los demás. Mi ministerio sacerdotal no es mío, es de la iglesia y yo soy sacerdote de la iglesia, ¿no? Mi sacerdocio no es mío, es de la iglesia. Y para yo haber podido recibir ese ministerio sacerdotal, también los pastores de la iglesia, el obispo, hay un consejo que se llama de órdenes, disciernen, rezan, piensan, deciden si realmente Dios quiere conceder este carisma y, y hacia dónde tengo que enfocar este carisma. Igual, alguna persona que ha recibido algún tipo de carisma, en principio, tiene que ser puesto a conocimiento de la iglesia frente al carisma del discernimiento de los pastores para poder realmente ser reconocido como tal y tener esa docilidad para llevarlo a buen término. Hay personas que a veces, y uno ahí tiene que decir esto no es de Dios, cuando quiere ser vivido un carisma al margen de la iglesia o de la jerarquía de la iglesia, de los pastores de la iglesia que también han sido puestos ahí por Dios. Entonces, cuando yo quiero, aunque me diga católico, hacer las cosas a mi manera y desobedezco al obispo o al párroco o al presbítero que me acompaña espiritualmente
y que esto es mío y yo me entiendo con Dios y nada más y nadie me puede decir nada y lo llevo a mi manera, mm, cuidado, cuidado, ¿no? San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de espíritus, de saber discernir los espíritus. No todo lo espiritual, digamos así, es del Espíritu de Dios. Hay que ser muy cuidadoso pues con aquello, ¿no? Entonces eso, los carismas para que sean auténticos deben de ser reconocidos por la jerarquía de la iglesia, por los ministros de la iglesia y ser siempre, porque han sido son dados en la iglesia, ser siempre guiados desde la iglesia para la iglesia. Bueno, pues por mi parte, hasta aquí. ¿Alguna duda, queja, trauma, reclamo? Se lo hacen llegar al hermano Juan. Excelente, padre, excelente la charla, muy motivadora y nos ha aclarado muchas cosas que no entendíamos muy bien. Quisiera si nos puede dar una pequeña listita de carismas, así como para tenerlo más claro. Si este No le tema. escucho bien. ¿Quién me dice? Como los carismas, ejemplos, unos 4 o 5 ejemplos de los carismas, Ujú, aparte del don el don que dijo, ¿no? De sanación, hay ese ujú, llamado don de lenguas, que no sé si ujú. yo siempre he tenido cierta de creer en Eso, eso, pero no sé, ajá. el don de lenguas, sí, El, exactamente. el don de lenguas a mí siempre me ha parecido también interesante y yo creo que sobre todo el don de lenguas debe de tener una utilidad, ¿no? Yo conozco una comunidad que se llama Shalom, una comunidad brasilera, no sé, alguno lo ha escuchado. La mayoría son laicos, son misioneros. eh, y ellos cuando cantan, cuando he ido a rezar con ellos o les he celebrado alguna Eucaristía, llega un momento en la oración en la que comienzan a expresarse como con alguna lengua antigua, una lengua muerta. Pero es bien curioso porque aunque todos como que se expresan de una manera, ¿no? Hacen un sonido diferente, no estoy usando la terminología adecuada. En algún momento, cuando es un don de Dios, eso crea una armonía, no crea bulla, porque lo que viene de Dios siempre tiene un orden. La música tiene un orden y tiene una belleza. Estos como sonidos, expresiones, crean como una armonía bien interesante que no ha sido practicada, sino que es como improvisada, o sea, es fruto del espíritu. Y es interesante eso, porque ayuda a orar, me debe de ayudar a acercarme a Dios, a causarme extrañez y miedo, ¿no? Si me siento mal y todos nos sentimos mal, entonces tal vez eso no es de Dios, pero si va haciendo digamos así, como el ambiente para conducirnos realmente a Dios, puede ser entendido así como un carisma. Pero también es que el don de lenguas es que aunque yo hable de un tema, cada uno escucha lo que Dios quiere que escuche su corazón, que escuche la persona como tal, ¿no? Entonces un sacerdote o alguien puede dar una predicación sobre el amor de Dios, pero uno al final salió escuchando sobre tengo que perdonar y el otro escuchó con el fin de tengo que ser más generoso, acá tengo que perdonar a mi esposo, el de acá tengo que ser más aplicado en las cosas. Oye, pero el tema del amor de Dios, sí, pero Dios habló ante todos de una manera diferente para que cada uno escuche y entienda lo que tenía que escuchar, ¿no? Entonces, el don de lenguas es realmente hablar el lenguaje que para cada persona es entendible, que para cada persona necesita, para comunicar el mensaje que Dios quiere a un mismo público, pero cada uno lo escucha con su propia antena receptora, ¿no? Es como al final cuando viene el Espíritu, que está la expresión en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y cada uno escuchaba hablar de las maravillas de Dios en su lengua, a su manera de percibir, todos escucharon de las maravillas de Dios. La iglesia como tal tiene ese don, que puede comunicar en la liturgia, por ejemplo, comunicar en la liturgia la maravilla y la sublimidad de Dios, aunque escuchemos una misa en latín, una misa en inglés, una misa en griego, entendemos lo que quiere comunicar de Dios, ¿no? Y a una persona en concreto también don de lengua entendido como aquello que busque ese bien, esa utilidad espiritual para la persona,
Ujú. Por allí más o menos va realmente el don el carisma de lengua, ¿no? Ujú. Y ahí también como les hablaba eh, del carisma ministerial, ¿no? Los que hemos recibido una vocación específica dentro de la jerarquía de la iglesia, de diáconos, sacerdotes, obispos, es un carisma, algo que se nos ha sido dado para la edificación de la iglesia. Es que no se puede entender un carisma si no está puesto y no está dirigido al bien común de la iglesia. O sea, Dios no da algo solo para tenerlo ahí de adorno, ¿no? Para que, esto es lo que Dios me dio. Ya, pero eso tiene que estar puesto para edificar la iglesia. Si no está puesto para edificar la iglesia, o no es de Dios, o no se lo está usando como tiene que usárselo. ¿Por qué? Porque se lo ha quedado para sí. Se lo ha quedado para sí, o no lo ha entendido todavía porque no ha querido, porque no ha podido, porque no sé. Pero siempre todo carisma está puesto para la edificación de la iglesia. Ujú. Muy bien. Gracias, padre. No sé si ingresamos al siguiente bloque para poder hacer alguna pregunta y ya la despedida. O no sé si Miguel, alguien ya creo tiene que alguna pregunta. Si no, ustedes dirán, yo les doy la bendición para que cada uno ya Padre, descanse. padre, no sé si me escucha. Buenas noches. Sí, digan. Eh, Soy Iván, servidor de la catedral. Por preguntarle, lamentablemente soy medio peleado con la tecnología, padre, y tardé 20 minutos en conectarme. Se graba la charla completa para volver a ver la parte que me perdí, padre, y lo El, felicito. creo que sí, el Este, hermano Juan Terán. Bueno, creo que están grabando, pero no sé quién está grabando. O estaban sí, sí, grabando. sí. Sí se graba, padre, sí se graba la charla. Ahí Bueno, para pues, mandarla No en está el grupo. grabada, solo los 7 primeros minutos no se grabaron, pero de allí lo demás está grabado. ok, oh, pues ya. cuando, si después me pueden pasar el material o yo paso el contacto del hermano Iván con ese material para que se lo puedan compartir o me lo compartan y yo se lo comparto. Ujú. Por Por supuesto, por felicitarlo, supuesto. padre, también, y tratar de que repitamos todo este tipo de charlas que siempre enriquecen nuestra fe católica. O sea, es lo que verdaderamente necesitamos para que nuestra fe esté fuerte en todo momento. Un abrazo virtual, padre Armando. Bien, gracias. Gracias. Padre Armando, yo tendría una sola pregunta. O sea, normalmente, de lo que hablaba del don de lenguas, ¿no? A veces hay ciertos grupos de renovación carismática que me imagino no están bien guiados, tal vez, o bien pastoreados por alguien que sepa realmente, pero a veces se tiende a hacer, por ejemplo, esto del descanso en el espíritu y la gente cae en otro plano y obviamente pues yo he participado de grupos carismáticos hace muchos años y a veces en vez de que las personas que están entrando nuevas este, tengan como esa conexión que usted hablaba con Dios de una manera más armoniosa, terminan teniendo miedo y se van. Entonces, yo quisiera un consejo de parte suya para aquellos que están escuchando esta charla en este momento o los que van a escuchar de pronto ya grabada. ¿Cuál sería el consejo que daría a los grupos carismáticos de la Iglesia Católica Bueno, para que yo puedan no, manejar este ujú. asunto del descanso ¿cómo es? En el espíritu y esto del don de lengua, sin que llegue a ser tal vez un fanatismo o algo que ya pueda asustar a gente nueva?